Y ya en la mesa de los desayunos, Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido de nuevo a los desayunos. Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Venga. Pues al principio Cataluña toca hoy. Hoy tenemos noticias de Muy bien. Cataluña. Porque lo último que nos ha llegado es que desde el Parlamento parece que podría haber crisis de gobierno. No le voy a preguntar por la crisis del gobierno, pero sí por lo que está pasando y por esa fecha que tenemos en el frontispicio, el 1 de octubre. ¿Qué puede pasar de aquí al 1 de octubre y sobre todo qué puede pasar después? Bueno, hay dos preguntas, una que puede pasar y otra que tenemos que hacer que pase, porque podemos estar a la expectativa a ver qué ocurre. Lo que tenemos que hacer es también pues, activar todos los mecanismos como hasta ahora se viene haciendo, pero aún más para afrontar un desafío pues, muy inquietante, ¿no? Por si se habla que se va a reunir el Partido Socialista con el Partido Socialista Catalán, PSC, para ver un plan de actuación, si se está pensando si en el Congreso habría que activar alguna comisión o subcomisión. Hay que trabajar hasta el último segundo para evitar que eso ocurra, dentro de lo que es lo razonable, ¿no? A mí me parece que la situación es muy inquietante, que sí, entre unos y otros pues hemos llegado a este lugar, más por unos que por otros, y que no hay salida a través de ese camino. Así que tendremos que buscarlo a través de otros caminos. ¿Qué otros caminos? ¿La solución está en la reforma constitucional? Bueno, sí, desde luego hay que plantearse que esa pueda ser una solución. Una reforma constitucional indica dos cosas: reconocer que la soberanía radica en el pueblo español y por tanto que cualquier cambio de la Constitución tiene que ser con el voto de los españoles. Y la segunda cosa, reconocer que hoy es 14 de julio, bueno, esto no hace falta reconocerlo mucho, pero la fiesta nacional francesa, y que lo que es la libertad, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad entre los territorios debe ser absolutamente decisiva y que no perdamos esa dimensión ilustrada que de una u otra manera está en el artículo 2 de la Constitución, porque cuando se habla del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones se habla también, dice que la integran, y de la solidaridad entre ellas. Ahora lo que tenemos que hacer es darle más cuerpo jurídico a esa solidaridad y también generar estructuras de solidaridad para que efectivamente pues, podamos garantizar eso, porque el derecho a la autonomía está vinculado a esa solidaridad y por eso nadie en ningún territorio de España, viva donde viva, tiene que tener más derechos o oportunidades que otro. Por eso yo suelo decir, ya sé que es una formulación, pero que hay derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Y los que además tenemos una cierta visión social de las cosas, pues como tanta gente, pensamos que las cargas y los beneficios pues hay que distribuirlos y redistribuirlos. En concreto, pues bueno, habrá que explorar también la vía federal, habrá que explorarla en una España federal, en una Europa federal, a ver qué significa eso, a ver hasta dónde podemos ir con eso, singularidad y unidad. Y luego, para lo catalán, desde luego, para la legalidad y diálogo. Claro, esto que yo le escucho decir se parece un poco a lo que veíamos desde la Federación Andaluza en las últimas horas. De momento a Susana Díaz y al PSOE de Andalucía no parece que les atraiga mucho ese concepto de plurinacionalidad o nación de naciones que se ha puesto también desde el PSOE sobre la mesa. ¿Hay diferencias dentro del PSOE a la hora de entender este modelo territorial? Bueno, primero, yo no soy un gran experto en el PSOE, entre otras razones porque trabajo mucho para no serlo. Es decir, que yo respeto absolutamente al PSOE, como solo faltaba, ¿no? Y además me siento vinculado a ese proyecto, pero yo no entro en los vericuetos orgánicos. Lo que sí es cierto es que yo no he empleado en mi intervención primera esa expresión, lo cual no quiere decir que yo la descalifique. Lo que pasa es que hay que preguntarle a uno más bien por sus expresiones que por las expresiones de otros, no es que usted me lo haya preguntado, pero yo hablo más bien de federalismo y hablo de igualdad en la diversidad y hablo de igualdad de derechos y hablo de la singularidad territorial, pues claro que sí, la diferencia territorial, pues claro que sí, pero en los derechos no. Y ahí es donde yo creo que los ciudadanos españoles pues pueden comprender que se abran los procesos que se tengan que abrir, pero vivas en Jaén, en Albacete, en Barcelona, en Bilbao o en La Coruña, tienes que tener los mismos derechos. Parece que no está relacionado, pero sí, porque hemos empezado hablando de Cataluña, del modelo territorial, y ahora el PSOE se enfrenta a sus congresos regionales. A buen seguro este asunto del viaje territorial pues va a estar presente en todos ellos. El de Madrid, por ejemplo, si no me equivoco, es en septiembre. Sí, así es. ¿Cómo afronta usted ese proceso de Madrid, teniendo en cuenta que, ya nos lo decía hace un instante, usted no está afiliado al Partido Socialista? Pues con todo menos con indiferencia. No
soy tampoco tan arrogante como para tener una mirada displicente diciendo, mira qué líos tienen estos. No, yo sé que debo estar atento e implicado en lo que ocurre y participar desde donde me corresponde. Yo lo que veo es siempre como una ocasión y una necesidad. Madrid en concreto necesita afrontar una situación difícil porque tiene una oportunidad. Madrid está lleno de oportunidades. Madrid es la ciudad de la hospitalidad, de las potencialidades sin desarrollar. Y a mí me produce verdadera inquietud que sea como una comunidad inexplorada, podríamos decir, ¿no? Porque la investigación, la innovación, la cultura, parece que seguimos viviendo una suerte de inercia, que es la inercia poco por el turismo, de los grandes ejecutivos, de los funcionarios, de los servicios, pero la industria está descuidada, es mi opinión, ¿no? Respeto a la de otros, y de luego la innovación, el desarrollo, teniendo las universidades que hay aquí, los centros de investigación que hay aquí, la cultura que hay aquí en Madrid, a mí me gusta hablar de un Madrid inexplorado. Entonces, ¿por qué digo que es una oportunidad? Pues porque el Partido Socialista tendrá que ver si es capaz de ofrecer algunas vías de acción para la transformación y resolución de los problemas de Madrid, la regeneración y la transformación de Madrid. O sea que el problema no es qué piensa el PSOE de sí mismo, el problema es qué piensa el PSOE de la resolución de los problemas de Madrid, de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, del empleo. Y si no hacen esto los partidos, pues se acabarán consumidos en sí mismos. Hay que hablar de lo que es importante, que son los problemas de los ciudadanos. Y hay que hacer congresos para afrontar esos problemas y ofrecer alternativas a los problemas de los ciudadanos, para regenerar y transformar Madrid. Si no dirán, bueno, está el PSOE en sus cosas. Pues tiene que lograr que sus cosas sean las cosas de los ciudadanos. Y yo espero que esta oportunidad no se desaproveche. Pues cogiéndole por esa última frase, ¿cree que ese debate que hubo y esa votación de Pedro Sánchez de la vuelta a la Secretaría General del PSOE consiguió eso? ¿Consiguió que el PSOE esté en las cosas de la gente y no la gente en las cosas del PSOE? Bueno, yo creo que los partidos igual se molestan, ¿no? Pero no son un fin en sí mismos, ¿no? Tampoco digo la palabra instrumentos, que es una visión un poco instrumental de las cosas, pero son partidos para la sociedad. Yo siempre digo, cuando digo PSOE, leamos desde la P hacia allí y no al revés. No se ha hecho la sociedad para los partidos, se han hecho los partidos para la sociedad. Y si se han hecho los partidos para la sociedad, el peligro es quedarse en el partidismo, sectarismo, y no saber que te tienes que abrir, entregar y ofrecer a la sociedad. Espero que Pedro Sánchez, y yo creo que es así, tenga esto absolutamente claro. Porque a veces preguntan, ¿cómo es Pedro Sánchez? ¿Cómo está Pedro Sánchez? Eso es muy importante. Pero lo que es muy importante es cuál es la propuesta del Partido Socialista en esta situación en la que se encuentra nuestro país, España, y qué propuesta hay para la sociedad para resolver y afrontar estos problemas. Porque hay gente que está en situación de dificultad, que a veces se nos olvida. Pero es que en España hay mucha desigualdad territorial y desigualdad también entre las personas. Y en Madrid el 21,7% de las personas viven en situación de pobreza o exclusión. Y yo cuando digo que en el barrio de Casitas el 35% no sabe leer y escribir, pues la gente se sorprende. Digo, pues sí, hay más diferencias entre regiones, entre barrios de Madrid, que entre España y otros países. Por eso, la regeneración democrática es muy importante, la lucha contra la corrupción, pero eso está unido a la resolución y afrontar los problemas, y en concreto a la desigualdad. Espero que Pedro Sánchez, esto yo sé que lo sabe, pero yo lo subrayo. Bueno, no obstante, aquí queda dicho, seguro que como nos está viendo, pues que ha tomado buena nota si no lo había tomado antes. Le pido una valoración sobre un asunto de ayer mismo, de anoche mismo. ¿Cómo valora el ofrecimiento de Emiliano García Paje a Podemos para que entre en el gobierno de Castilla-La Mancha a cambio de aprobar las cuentas? Sobre todo porque le habíamos visto muy contrario a esto, precisamente a Emiliano García Paje, cuando lo planteaba Pedro Sánchez a nivel nacional. Bueno, la política también es el juego de la libertad y la necesidad. Es decir, que siempre que se ofrece algo es que hay alguna necesidad en eso. Las cuentas. O sea, hay generosidad, siempre mucha, pero la necesidad ayuda tanto a ser generoso. Y yo creo que aquí pasa un poco también eso, que hay que dar estabilidad. Estamos siempre diciendo, cuando se le pedía al PSOE que apoyara al gobierno de la nación para dar estabilidad, porque se entendía la gobernabilidad, la estabilidad, pues bueno, pues yo creo que ahí está influyendo eso. Y está influyendo una cosa muy importante, que los presupuestos son la verdadera expresión de las políticas y prioridades políticas de un gobierno. Entonces lo que se ve es que todo esto que tiene que ver con asuntos de necesidades
o demandas ciudadanas, pues que esto es una prioridad absoluta, la emergencia social, y con esto se está buscando, pues espero, una estabilidad y ofrecer a los ciudadanos también una salida para sus problemas más inmediatos. Luego viene la eficacia y la operatividad y la solvencia, que eso hay que demostrarlo en la acción, porque los ciudadanos también están pidiendo solvencia y competencia. Es decir, ustedes son muy interesantes, nos gusta mucho lo que dicen, pero ustedes tienen solvencia y competencia para resolver eso. Y esto es donde habrá que demostrar que se tiene, y yo espero que sí, creo que sí y seguro que sí. A razón de 1 minuto entre pregunta y respuesta a cada uno de los analistas de la mesa, ya os advierto para que no haya sorpresas, nos da tiempo. Fernando, adelante. Sí, buenos días. Le quería plantear sobre el tema de Cataluña, que hablaba de, si no recuerdo mal, de mecanismos que aún más hay que apretar si hiciera falta. Visto cómo está funcionando el gobierno de Puigdemont, que está ahora en fase de liquidar a los críticos, da la sensación de que no van a frenar, de que van a seguir adelante. Si hubiera que aplicar medidas más expeditivas, el PSOE debiera apoyar al gobierno. Hablo de un 155, de una ley de seguridad nacional, de una medida muy contundente. Bien, lo bueno que tienen las preguntas condicionales es que se puede aceptar que por qué no se cumpla la condición. Es decir, si hubiera que hacer eso, lo que hay que hacer es que no haya que hacer eso. Es decir, lo que tenemos que trabajar es claramente para que no se llegue a esa situación. Desde luego, lo que sí está claro es que la Constitución está en vigor en todos sus artículos, y uno no puede decir que este artículo te gusta más o menos. Lo que hay que procurar es saber cuándo a cada uno le corresponde entrar en acción. Y yo espero que no sea necesario que ese artículo entre en acción. No estoy diciendo, olvídese de que existe, porque existe. Lo que estoy diciendo es que espero que eso no sea necesario. Y es cierto que Puigdemont y su gobierno han entrado, y se ha entrado en todo el país en una deriva, pero también es cierto, y yo intuyo que ellos también están reclamando silenciosamente, y a veces en circuitos más pequeños no tan silenciosamente, una salida, por favor. Alberto. Sí. Buenos días. El Partido Socialista, sin duda, está abriendo una nueva etapa de relaciones, sobre todo con Podemos. Negociación a nivel, o diálogo a nivel estatal, y luego a nivel local y autonómico se están viendo ejemplos como el de Castilla-La Mancha. Vamos a ver de aquí a 2019 a Ángel Gabilondo proponer un pacto de gobierno a Podemos con apoyo externo de Ciudadanos para sacar al Partido Popular de la presidencia de la Comunidad. Bueno, yo he señalado en mi escala de valores, porque son muy importantes los valores, pero es muy importante la escala de valores. Y de luego, en mi escala de valores está la prioridad de regenerar Madrid, transformar Madrid en una dirección de una mayor solidaridad, justicia y riqueza de Madrid. Subrayo esto porque esto es muy importante. Yo siempre digo que hay que generar riqueza, que el enemigo no es la riqueza sino la pobreza. Que el enemigo es la pobreza de unos a costa de la excesiva riqueza de otros. Pero por tanto, lo que hay que hacer es un proyecto para Madrid de regeneración y transformación. Y ahí, desde luego, yo personalmente, y sé que aquellos con quienes trabajo y el Grupo Socialista, estamos dispuestos a buscar acuerdo con todo el que haga falta. Con todo el que haga falta. Porque esa es una absoluta prioridad. Pero para hacer eso, o sea, ¿con quién te quieres unir? Y yo pregunto, ¿para hacer qué? Desde luego, si lo que hay que hacer es regenerar, transformar, emergencia social, dar respuesta a necesidades insoslayables en Madrid, lograr que las políticas públicas sean de verdad para todos, para toda la ciudadanía. Yo estoy dispuesto, por supuesto, a hablar con quien haga falta, y desde luego también con Podemos, por supuesto. Pero lo que sí quiero decir es que tenemos diferencias también insoslayables. Yo estoy diciendo estos días, nosotros no somos Podemos. Me dicen, no hace falta que lo digas. Digo, bueno, yo por si acaso lo digo. Y lo que digo es que sí tenemos proximidad en temas que pueden tener que ver con emergencia social, resolución de problemas de emergencia o de urgencia, visión económica sobre que hace falta un sistema más progresivo en lo fiscal. Tenemos muchas cosas en común. También tenemos diferencias. Y por eso, como hay que pactar los acuerdos, hay que pactar también las diferencias. Pero con Podemos, claro que vamos a hablar, pero con todos. Y si se me anima, con todos quiere decir sin excepción. Ignacio. Señor Gabilondo, usted fue ministro de Educación, estuvo a punto de cerrar un pacto sobre ese famoso pacto educativo que nunca llega en España. Quería preguntarle su opinión
su opinión y lo que sabe de cómo va la negociación de este nuevo pacto educativo que tiene abierto el gobierno. Parece además que con un gobierno en minoría hay una oportunidad mayor de hacer ese pacto. Sin embargo, la impresión general desde la observación de la política es que con la llegada de Pedro Sánchez, y lo dice él, los acercamientos con el gobierno van a ser muy escasos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué sabe usted? Y segundo, ¿qué cree? ¿Es optimista respecto a que eso se pueda hacer? Bueno, yo, como he dicho que la libertad y la necesidad tienen que echarse a hablar, yo digo que es absolutamente necesario y por tanto soy optimista. Pero ya ven por qué razón. Pero optimista antropológico, no informado. Optimista porque yo creo que hay tal conciencia social de que es indispensable lograr estabilidad legislativa, de financiación y de objetivos en educación. Hay tan presión social desde las comunidades educativas, agentes sociales, toda la sociedad está reclamando esto, que yo espero que el poder político, que el Parlamento escuche este clamor de la sociedad. Ahora que tenemos algunas pegas, sí, yo creo que hace falta una mayor apuesta, lo pienso así, del gobierno en la presencia del propio ministro, que es un ministro estupendo, pero tiene que ponerse muy al frente de esto y hablar de esto él una y otra vez y liderar este proceso. Esta es mi opinión. Y desde luego no decir, bueno, está en el Parlamento. Sí, está en el Parlamento, pero hace falta poner una singularidad y un compromiso desde el propio gobierno, y yo creo que el ministro lo puede hacer y es mi opinión que debe hacerlo. Segunda cosa, tenemos un par de dificultades, quizás sobreañadidas. Una tiene que ver con que en fin, el Parlamento tiene una composición muy variada y muy plural y esto también dificulta las cosas, dado que se ha puesto el asunto en el Parlamento. Se ha puesto en el Parlamento. Cuando nosotros trabajábamos lo hacíamos desde el Ministerio, buscando el acuerdo de los grupos políticos, pero es que ahora el asunto se ha puesto en el Parlamento. Y luego la segunda cosa, que es muy importante, la educación está transferida a los territorios y por tanto no puede haber ningún acuerdo educativo si no es un acuerdo a la vez territorial. Estamos en debate, como se ha visto, sobre el modelo territorial. Y por tanto, para hacer un pacto educativo hace falta la implicación de todos los territorios en condiciones de igualdad y solidaridad. Y ahí es donde, mientras no resolvamos un poco esta cuestión territorial, sobreañade un problema a la resolución de cualquier pacto educativo, si es un pacto de Estado, como yo creo que debe ser. Porque los pactos de Estado ahora están tocados por este asunto. Pero yo sí creo que es necesario, yo desde luego desde donde esté, como todos estoy seguro de esta mesa y del país, voy a luchar todo lo que pueda para que haya un acuerdo. No cualquier acuerdo, pero los acuerdos se labran, no se encuentran por la calle. Los acuerdos hay que lograrlos y hacerlos, pero espero en ello. Nos queda un minuto, tiempo más que suficiente, Rafa, para que tú tranquilamente formules tu pregunta. Buenos días, señor Gabilondo. Usted ha dicho que un partido tiene que ofrecer un proyecto que responda a las necesidades de la sociedad y tiene que transmitir solvencia. Estoy de acuerdo, pero también creo, y usted coincidirá, tiene que transmitir una percepción determinada a esa sociedad a la que se dirige. Y este partido, el de Pedro Sánchez, ya tuvo un lema concreto, somos la izquierda, y su núcleo cercano dice que por fin han conseguido resituar al partido donde reclamaban los militantes y los votantes, en la izquierda. Mi pregunta es, ¿por qué este PSOE es hoy más de izquierdas que el anterior? Y si ese giro hacia la izquierda es el que les va a llevar a conseguir la mayoría social a la que aspiran. Bueno, yo creo que cuando se dice la palabra izquierda, luego hay que desmenuzarla, ¿no? Yo creo que desde luego estos valores un poco he señalado como valores ilustrados, vinculados desde luego a la lucha contra la desigualdad, a la defensa de las políticas públicas y desde luego a la redistribución de los cargas, beneficios y riquezas con solidaridad. Para mí esto es un poco la seña de identidad de lo que podría ser la izquierda. Pero como yo soy de la opinión insensata de que en todos los partidos hay gentes de bien, honestas y decentes, que con su buena voluntad están queriendo construir un país en fraternidad y en igualdad, esta ingenuidad espero morir con ella. Como creo en eso, lo que yo pienso es que se puede ser de izquierdas y lograr que ese proyecto sea un proyecto de mayorías y por tanto, a mi juicio, no hay que escatimar la posibilidad de que personas de otros ámbitos encuentren este proyecto razonable. Esto se llama centro-izquierda. Digo, centro-izquierda además, no centro-izquierda en lugar de. Pero claro, lo que pasa es que la palabra izquierda tiene otras connotaciones que a veces nos producen alguna inquietud o otras grandilocuencias. Yo lo he leído de una manera sociopolítica
Y por tanto creo que hay más gente de izquierda de lo que parece y menos de izquierda de aquellos que se proclaman de izquierda. Pero ya no es ese el asunto, sin más. Es el asunto de si creemos en las políticas públicas o si creemos más bien que la libre concurrencia de los sujetos en una especie de neoliberalismo resuelve los problemas. Si creemos de verdad que hay que luchar contra la desigualdad y España es uno de los países más desiguales de Europa, siendo un país maravilloso y lleno de posibilidades. Si creemos de verdad que los beneficios los tenemos que compartir. Yo conozco muchas personas que les va muy bien la vida y que están dispuestos a hacer un esfuerzo si ese esfuerzo garantiza políticas públicas. Ahora, hacer un esfuerzo para que se lo quede a alguno, porque de la corrupción no hablamos porque somos muy elegantes, pero hay un poquito de esto también. Pero está dicho también, estaba ya haciendo una pausa valorativa. Esa cámara que tenemos enfrente se acerca al lugar en el que nos encontramos. Yo le dejo este rotulador para que nos deje, si quiere, si le apetece. Es un placer. Para mí dice que no y me rompe, vale. Una Nos alegría. deje ahí la firma de Ángel Gabilondo, que es portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, a quien le quiero agradecer otra vez más que haya venido a ponernos la mesa llena de reflexiones, señor Gabilondo. Bueno, no lo haré más. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.